Vale, vale. No me gusta. Hola, buenas noches. Bienvenidos al nuevo programa de 3&D. Hoy tenemos una entrevista muy especial para Rubén. ¿Quién nos viene, Rubén? Venga. Hoy viene Frank Camba del Obradoiro. Hoy toca, lo llevamos diciendo por lo menos un mes, anunciándolo un mes y hoy toca. Va a ser una entrevista, a la gente le va a gustar mucho, estoy seguro. Muy bien, pues nada, vamos a meter a Fran. Hola, Fran, muchas gracias por venir al programa. Nada, gracias y nada, era una entrevista que, si te digo la verdad, fue de las primeras que estuvimos hablando al principio, cuando creamos el canal en diciembre. Siempre Rubén quería traer una lista de datos y, bueno, a ti te tenía como referencia, así que, bueno, ya objetivo cumplido. Venga, vamos a que la gente se divierta un poco. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos una pregunta que hacemos siempre a todos los invitados. ¿Cómo entró el baloncesto en tu vida? ¿Versión corta o larga? Como quieras, estás en casa. El baloncesto entró en mi vida a través de, nuestra madre. Nosotros somos 3 hermanos, 2 hombres que nos llevamos poco tiempo y una hermana que es bastante menor que nosotros. Y nuestra madre jugaba baloncesto en Santiago. Yo creo que es una de las pioneras en jugar de los primeros equipos femeninos que tuvo que haber, allá por los años 60. Y nada, yo mi recuerdo, uno de los recuerdos de pequeño era ver la antigua Copa de Europa los jueves, en Madrid, el CSKA, Maccabi, Zalgiris, todos estos equipos, verlos con ella. Ver algún partido de Obradoiro en el viejo SAR, es que de ahí ya tengo menos recuerdo ya. Y nada, después empezar a jugar desde muy pequeñito. Yo creo que no se perdió nunca ninguno de nuestros partidos en los años que jugamos a baloncesto amateur siempre. Bueno, la pregunta inicial que quería hacer es ¿cómo se plantea el proyecto del Obradoiro y cuáles fueron los primeros pasos tuyos dentro del club? A ver, esto viene de bastantes años atrás. Moncho, su primera experiencia profesional es en Gijón, en el Gijón Baloncesto en Liga CB con Moncho López. Estamos hablando del año 99-2000. Yo estaba acabando la carrera de física y teníamos una asignatura el último año que era inteligencia artificial. Entonces, comentábamos, esto abre posibilidades si tuviéramos datos, yo creo que por aquí se puede... Él estaba muy interesado también y queda ahí, habíamos hecho algunas cosillas, muy poquita cosa, y quedó ahí un poco aparcado, pues porque no había ni medios, ni recursos, se quedó ahí aparcado. Ahora como cosa de 6, 7 años más o menos, cuando empieza a llegar el boom de la estadística, y todo el desarrollo que hay en NBA con los datos, el boom de los datos, de analizar, de la inteligencia artificial, de todo este mundo que hay ahora, nos planteamos una colaboración con Obradoiro, ¿no? Estoy hablando temporada, yo creo que es la 15-16 o la 14-15, ya no me acuerdo. Me propone Moncho, pues, probar, ¿no? A ver qué podemos hacer. Si podemos incluir un departamento de analítica de datos al club, si encaja bien todo, si sirve, si podemos dar ese paso. Y trabajamos durante media temporada, de diciembre hasta final de año. Pues las cosas bien, va encajando, vemos que salen cosas, que hay retroalimentación, que los datos ayudan al equipo, que el cuerpo técnico pues demanda datos y entonces ya a partir de la temporada siguiente ya se establece una relación más seria contractual y ya me incorporo a ser el analista de datos del club, ¿no? Y esta es la
esta quinta temporada, más la mitad de esta que os comentaba del principio, pues nada, 5 temporadas y media. Y más o menos empieza así esta historia, ¿no? Con mucha evolución desde ese primer año hasta lo que tenemos hoy montado, y esta más o menos es la historia. ¿Y cuántas personas están en el departamento de datos? Porque digamos que 1,5. Más o menos. Es lo que te iba a decir, que es que los presupuestos están muy ajustados y claro, sí, se lo prefieren gastar en un alero, un pivot, ya sabes. Yo siempre, bueno, agradezco al club la posibilidad de poder trabajar, porque sé que no todos los clubes apuestan por esta parcela, que a lo mejor el retorno de la inversión que hagas no es algo inmediato, ¿no? No es como poner lo que comentas tú, Ángel, un alero en la pista, que el retorno lo ves justo esa misma semana en el partido, y que se haya reservado un trocito del presupuesto para dedicarlo a este departamento y a no ponerlo en la pista, pues vamos, yo siempre estaré agradecido al club, al cuerpo técnico, a los que vieron en la analítica de datos una forma de crear una ventaja competitiva, y vamos, agradecimiento infinito siempre por dejarme llegar hasta aquí y por dejarme desarrollar todo este trabajo durante todos estos años. A ver, Fran, ¿nos puedes comentar así un poco a rasgos generales el día a día tuyo semanal? Sí, una semana normal con cuerpo técnico, pues mira, entre lunes y martes, nosotros solo jugamos un partido por semana, solo estamos en una competición, entonces, salvo las jornadas que hay doble partido, doble jornada en la semana, pues solo jugamos un partido, ¿no? Entonces, entre lunes y martes se prepara el informe del rival que nos toque esa semana, o sábado o domingo. El miércoles se dedica a completar los datos de la semana inmediatamente anterior para tener todo el ecosistema de datos que tenemos completo y al día. El jueves normalmente tenemos la reunión prepartido, que se pone en común el informe junto con el scouting táctico del equipo y se prepara el plan prepartido. Y el fin de semana se juega el partido y vuelve a empezar otra vez. Más o menos cada tercio de temporada se hace un informe un poco mayor sobre el rendimiento del equipo, o sea, un informe propio sobre el rendimiento del equipo, más o menos a un tercio de temporada, a 2 tercios y al final. Y después con dirección deportiva se trabaja ahora a mitad de temporada, elaborando, bueno, es algo un pelín más complejo, hacemos clústeres de jugadores con la idea de tener un barrido de jugadores un poco más concreto para incorporar para la temporada siguiente, y se hace a mitad de temporada y a final de temporada se actualiza los datos que tenemos de los jugadores. Más o menos ese es el trabajo de una temporada entera, más o menos. Oye, a nivel de datos, además de tema de jugadores y tal, ¿miráis otros tipos de temas, de preparación física, prevención de lesiones, bueno, ese tipo de cosas? Ojalá, pero me acabas de preguntar. Ojalá no. El departamento. Y las posibilidades son infinitas. Lo que pasa es que necesitamos optimizar. Tenemos que optimizar los recursos, o sea, los recursos materiales, los recursos humanos y los recursos tecnológicos que tenemos. Y no podemos ahora mismo abrir más vías que no sea, digamos, el estrictamente ayudar al primer equipo con datos que están mucho más cerca de lo táctico, digamos, que de cualquier otro aspecto que rodea al equipo, ¿no? Pero sí, es un campo que ojalá podamos abrir en breve para poder ayudar al equipo. Pues claro, requiere pues otra infraestructura, más personal,
más medios, más tecnología, más todo. Bueno, ¿qué piensas de las opiniones referentes a no me interesan los datos si no sirven para predecir comportamientos? Si no sirven para predecir comportamientos. Claro, porque actualmente la excusa es no tenemos suficiente datos todavía. Entonces, si no tienes suficiente datos, evidentemente no puedes predecir prácticamente nada. Yo opino que los datos, volumen, si tienes poco o mucho, si sabes, si tienes claro para qué utilizarlos y tienes claro realmente qué te puede dar ese volumen de datos, al final vas a tener una ventaja competitiva, seguro. Otra cosa es que tú quieras hacer análisis predictivo con un volumen de datos que no sea suficiente o con un tipo de datos que no sea suficiente. O quieras hacer algún otro tipo de modelo o de lo que sea con datos que no se ajustan a lo que quieres hacer. Si tú con los datos que tienes, además, un equipo de formación puede trabajar con los datos, un equipo amateur puede trabajar con los datos. Solo necesitas tener muy claro tu plan de medición y tu plan de trabajo. Si lo tienes claro y si lo trabajas bien, vas a tener información de la cual extraer conclusiones, conclusiones que van a estar más cerca de la realidad que el sesgo observacional que puedes tener como entrenador o como formador o como director deportivo, y te va a dar ventaja. Voy a hacer una pregunta. Sí, perdón, Ángel. Sí. Lo estamos viendo ahora, la situación que estamos viviendo ahora con la pandemia, es un claro ejemplo. O sea, hace un año, nadie se planteaba la situación en la que estamos ahora, y yo creo que ahora mismo nadie se plantearía haber gestionado esta pandemia sin datos. O sea, hubiera sido totalmente imposible gestionar todo esto sin una serie de datos, una serie de indicadores, una serie de métricas y una serie de límites y una serie de objetivos. Ya no me meto, evidentemente, en de si está bien, si está mal, independientemente de eso. Pero los datos han sido absolutamente claves para gestionar toda esta pandemia, todos estos meses. Y estamos hablando al final básicamente de lo mismo, de gestionar un proyecto en el que tú puedes tener unos datos, sacar una serie de conclusiones de esos datos y una ventaja o una información que te dé una ventaja con respecto a los rivales. En este caso, con respecto al virus. Yo voy a hacer una pregunta, ya fueran quizás hasta del baloncesto o del caso del Obradoiro, ¿no? Entonces, a la hora de analizar los datos, hay siempre un factor humano que se escapa, ¿no? Entonces, yo qué sé, no te voy a decir que ha discutido un jugador con la novia o su mujer la noche anterior, pero estados de forma, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿cómo se tienen en cuenta a la hora de analizar datos? La experiencia del cuerpo técnico. Nosotros tenemos muy claro que los datos es una herramienta más a disposición del cuerpo técnico y no es el oráculo al cual preguntarle y al cual hacerle caso bajo cualquier circunstancia. Es una herramienta más para obtener información. A esa herramienta se une, evidentemente, la sabiduría, la sapiencia del cuerpo técnico, el conocimiento que tiene de la plantilla y de los jugadores, el conocimiento que pueda tener de su estado anímico, de su estado de forma, de si tiene algún problema en casa. Y por mucho que diga el dato que un jugador tiene que jugar, si sabemos que el día anterior hay algo inusual en su vida, evidentemente eso no lo recoge ni el dato ni el modelo, pero es algo más, es información a meterla, a lo mejor no cuantificable, pero es información a meter en la ecuación que tenemos que resolver cada semana para el partido. Fran, por Dios. Rubén. Ella, ¿con qué herramientas trabajáis allí en el Obra?
sea, me refiero, herramientas tipo Python, R, Power BI, Tableau, no sé. Sí, nosotros tenemos, estos años, hemos desarrollado una aplicación propia, o sea, a medida del club, que recoge datos de play-by-play, carta de tiro, box score, bueno, evidentemente de la Liga Endesa y de algunas otras ligas a las que tenemos acceso. Todos esos datos lo hace la otra persona que está conmigo en el departamento, es la que se encarga, digamos, de tener la parte técnica de nuestra aplicación, de nuestra herramienta perfectamente engrasada. Y a partir de ahí la tenemos configurada pues para que nos dé una serie de métricas, de filtros, bueno, la tenemos muy configurada a nuestra medida, ¿no? Aparte de eso, para hacer temas de clustering y alguna cosilla, sobre todo experimental, de predicción, que es muy experimental, utilizamos Python. Y para visualizaciones solemos utilizar una herramienta gratuita de Google que se llama Data Studio. No sé si la conocéis. Utilizamos mucho el entorno de Google, de almacenamiento en la nube, de visualizaciones, porque es muy cómodo para nosotros, son herramientas súper flexibles, gratuitas y bueno, estamos muy acostumbrados a trabajar con ellas. En la parte lo que es tecnológicamente, trabajamos con Python, no con R, solo Python. Pregunta, bueno, y otra pregunta que voy a hacer. Esto ya es más a nivel, lo que le puede interesar a la gente común. Yo pienso que actualmente el dato es un complemento para la dirección deportiva, para el scouting tradicional. ¿Cuánta importancia actualmente le darías al dato en un fichaje? En un fichaje. Sí. Es que yo no creo que se deba cuantificar la importancia que tiene tener el dato para fichar o no. O sea, te digo, 30, 60, 80. Yo creo que esto es binario. O sí o no. O sea, o tienes una herramienta en la que apoyarte para tomar decisiones o no la tienes. ¿Qué importancia tiene un preparador físico en el resultado del equipo a final de temporada? O lo tienes o no lo tienes. Igual que todo el compendio, todas las herramientas, toda la infraestructura que se monta alrededor del equipo para hacerlo funcionar, ¿de qué nos sirve cuantificar el valor que tiene cada una de esas herramientas? Yo creo que al final lo importante es que todas ellas encajen perfectamente para llegar al objetivo. O sea, el objetivo, pues, del Obradoiro, hacer el 33% de victorias, más o menos. O sea, nuestro objetivo es ganar 1 de cada 3 partidos, como mínimo. Si ponemos todas las herramientas, las engranamos bien, ganar 1 de cada 3 partidos empieza por fichar los jugadores adecuados y que formen un grupo adecuado. O sea, empieza en el mes de mayo de la temporada anterior, o de abril, o de marzo de la temporada anterior. Formar un buen equipo, que estén bien entrenados, que su preparación física sea adecuada, que el médico sea bueno, que los datos reflejen lo que es la realidad del equipo y permitan tomar decisiones. Si todo eso está bien engranado, entonces vas a llegar al objetivo. Si no, lo que a lo mejor podrías decir que una temporada fue un factor súper importante, si a la temporada siguiente no está bien engranado, pues puedes pensar en un jugador. Un jugador que tiene a otro al lado que lo hace ser extraordinariamente bueno. Tiene un impacto enorme, pero la temporada siguiente tiene un impacto mínimo, a lo mejor, pues porque no está ese jugador, porque tiene problemas en casa, por lo que sea. Entonces no engrana. Y si no engrana, pues no llegamos al objetivo que nos marcamos. Imagínate una suposición. Una suposición.
el director deportivo este fin de semana ha visto a un jugador que le ha encantado, ¿vale? Te dice, oye, a ver cómo está en datos. Y a ti no te sale tan positivamente. ¿Cómo reacciona el Obradoiro en ese caso? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, es que me estáis dando más importancia de la que tengo. No, porque, a ver, al final, la dirección deportiva, ya te digo, es una herramienta más. O sea, sí, la dirección deportiva, cuando ya está muy filtrado el tema, pues piden algún informe, pero cuando ya está, pues muy avanzado, ¿no? Pues no sé, la negociación con el jugador o que está claro que hay que incorporar a ese jugador, pues se pide. Pero es que si llegas a ese punto de que te pidan un informe, es porque toda la herramienta que hay antes, detrás, ya encaja, ¿no? O sea, no se va a llegar a un punto en el que haya un jugador encima de la mesa a punto de incorporarse y que, es que tiene unos números terribles. Es que no... No, porque ese jugador queda descartado por el camino. Y ya te digo, si al final, ahora mismo pesa muchísimo más la capacidad de observación y el conocimiento de las ligas sobre las que trabaja el club, dirección deportiva, pesa muchísimo, pero infinitamente más que lo que pueda decir un informe o los datos del jugador. Es una parte más del proceso, pero no... Te entendí perfectamente. Yo lo que quiero, a mí me gustaría de la entrevista, aparte evidentemente que preguntéis lo que queráis, lo que necesitéis, es a lo mejor desmitificar un poco el tema de los datos, ¿no? Ni son la fórmula mágica, ni tampoco es que no sirvan para nada, ¿no? Como dicen, como hay algunos por ahí que, algunos gente del mundo del baloncesto que no me... No, es una herramienta más, ¿no? Y yo espero que la evolución del juego, del deporte, del negocio, lleve pues a que sea una parte imprescindible o que se incorpore definitivamente, por lo menos a los clubes profesionales, en un plazo medio. Hace 20 años no todo el mundo tenía preparador físico, ¿no? O hace 25 años. Y ahora te puedes imaginar un club de baloncesto profesional sin preparador físico. O sin fisio, o sin médico. Pues yo espero que sea lo mismo, que a medio plazo se incorpore la analítica de datos, pues o sea, que realmente la ventaja competitiva se convierta en desventaja competitiva si tú no tienes el departamento en el club. Ese sería el objetivo y ojalá lo consigamos. Es que como tú dices, cuando sea el paso de ventaja, es cuando los clubes se lo tomarán en serio. Claro. Esto es como, no me acuerdo, lo leí una vez, un analista de datos de la Premier de fútbol que decía que intentaba no tener trato con los jugadores por no verse afectado en sus decisiones o en su interpretación. No me acuerdo quién era. Sí, lo recuerdo. Yo lo leí o lo vi también, sí. No lo recuerdo, pero sí. Nosotros no llegamos a ese punto, ni de lejos. Hombre. Susana Ferreras, que está en Arsenal, una conferencia que le vi hace un par de meses o así. Tienen a 100 personas picando dato. O sea, no tienen un proveedor oficial, ellos tienen su propio dato. Y tienen a 100 personas picando los partidos para tener su propio dato. Y olvidarte del proveedor, pues que el eventing, cada uno te da un eventing diferente y el traqueo, pues cada uno tendrá un margen de error diferente y eso ahora mismo en baloncesto, baloncesto fuera NBA es ciencia ficción totalmente. ¿Y algún día el scouting basado en datos superará al tradicional? ¿O serán complementarios? Claro, es que algún día el scouting tradicional incorporará... es que realmente lo incorpora siempre. O sea,
desde hace 30 años, dejabas tirar al que veías el box score y llevaba 2 de 45. Si eso al final es analítica de datos. Lo dejas tirar o le pasas por detrás el bloqueo, por eso, porque lleva 2 de 45. Y eso lo sabía todo el mundo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, pues hemos evolucionado un poquito y tenemos datos algo mejores, más datos, la experiencia de saber cómo casar esos datos con lo que demanda el cuerpo técnico, la dirección deportiva, pero si analítica de datos se lleva haciendo. Sí, está claro. Que siempre había alguno que le flotabas para que tirara él y punto. Claro. ¿Pero por qué le flotas? Porque puede que no mete. ¿Y por qué sabes que no mete? Porque por lo menos algún número lo sabes. Sí, está claro. Bueno, me voy a poner un poco técnico porque te escuché una masterclass y me quedé con la duda. El clúster que comentabas, ¿cómo lo hacéis? ¿Utilizáis un PCA o cómo funcionáis? A ver, hasta donde pueda leer. Nada, trabajamos, sí, básicamente con varios algoritmos diferentes. Con varios modelos, vamos mirando, pues nada, las métricas de evaluación. Según los jugadores que nos vayan cayendo cada año, pues lo sabes de sobra, hay modelos que caen mejor, hay modelos que caen peor, que te dividen mejor, que te dividen peor, y después lo que hacemos, no ser demasiado estrictos con lo que acaba diciendo el algoritmo, ¿no? O el modelo. Es decir, si el modelo te divide en 2 clústeres diferentes, pues pero realmente es el mismo tipo de jugador, o la división que te hace no es algo suficientemente decisorio como para que lo tengas en 2, o que sabes que puedes escoger a un jugador que necesitas de cualquiera de esos 2 clústeres que te ha dado el modelo, pues trabajamos por ahí. Pero nada muy fuera de lo que puedas hacer tú, Rubén, en Murcia, seguro. Al final modelizamos a los jugadores, pues con 14, 15, 16 características. Sabemos, la experiencia sí nos da cuáles de estas características tenemos que darle algún peso mayor, porque sabemos que al final nos modeliza mejor, y fuera de eso, nada especial. O sea, ni tenemos un algoritmo propio que nos clusterice, ni nada que se escape fuera de lo que puedas trabajar tú de forma tradicional, Rubén. Ok, me encanta, se quita un montón de importancia. Que no, si es así, si no, es la realidad, ¿eh? Bueno. Pregunta, Rubén. No, tira tú, si iba a hacer esa era la que yo iba a hacer. Vale. Bueno, pues ¿qué métricas avanzadas te llaman más la atención? Vale, yo, perdona, pero vuelvo a lo mismo no se trata tanto de métricas. Al final, yo creo que lo más importante es responder a las demandas del cuerpo técnico. Y a lo mejor, para un cuerpo técnico determinado, es súper importante, pues, no sé, jugadores que son buenos asistentes, pues por la forma de defender o por la forma de jugar del equipo. Y si para ese cuerpo técnico los jugadores que son buenos asistentes son muy importantes, pues entonces ya desarrollaremos un modelo de datos y un plan de medición y un reporting muy bien enfocado a informar sobre los jugadores que asisten. Si tenemos una plantilla que defiende muy bien bajo el aro, pero que tiene más problemas para defender las líneas exteriores, pues nos centraremos en buscar métricas que busquen debilidades de la línea exterior. Pero al final, lo realmente importante es que esta parcela sirva al cuerpo técnico.
Y a no todos los entrenadores o a no todos los cuerpos técnicos le va a servir el mismo modelo de datos o el mismo reporting o los mismos datos. Igual que un preparador físico o igual que un fisio. Si tú tienes un equipo un año, pues no sé, que es más rápido, más atlético, pues la preparación física va a ser diferente, seguro, que si tienes a lo mejor un equipo que es más pesado, más lento, más fuerte, menos rápido. Entonces, al final, la clave es un poco lo que os comentaba al principio, que todas las piezas encajen y adaptarnos a lo que hay. Nosotros al final de año evaluamos. Hay muchas cosas que medimos durante una temporada y que no le hacemos caso, o no nos sirven, o no nos solucionan nada. Entonces dejamos de medirlas. Y al año siguiente, pues no las medimos y dedicamos ese tiempo, pues, a medir otras cosas que en algún momento de la temporada nos hubiera gustado tener ese dato y no se midió durante esa temporada. Entonces se evalúa, pues, el mes de mayo, junio, se evalúa lo que se haya hecho durante la temporada y se planifica la temporada siguiente. Nosotros ahí este año medimos cosas que el año pasado no medíamos y dejamos de medir cosas que el año pasado sí medíamos. Y al final es evolución constante, mejora constante para adaptarse cada vez más al tipo de jugador que vamos a tener, al cuerpo técnico, a cómo se quiere jugar, a la realidad del club. O sea, no es un algoritmo mágico que te diga cuál es la fórmula mágica para que funcione todo. Al final es como cualquier otra parcela, exactamente igual. Adaptarse a la realidad, al contexto que hay. Pero al final, por ejemplo, Obradoiro es de los equipos que más tiran de 3. Sí. Entonces, eso será en parte por los datos, ¿no? Sí. Y no es ningún secreto que se buscan perfiles que tiren bien de 3. Pues sí. Sí, hay una apuesta desde el club desde hace unos años por el tiro de 3. Bueno, pues porque los datos, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, porque los datos dicen que en la Liga ACB, desde unos años para aquí, los equipos que atacan bien no descienden. O al revés, mejor. Los equipos que no atacan bien, al final son los que acaban teniendo más problemas. Aunque sean buenos defensores. O sea, los datos te dicen que hay una, digamos, supremacía del ataque sobre la defensa para cumplir nuestro objetivo, que es no descender. Entonces buscas un perfil de jugador a lo mejor más enfocado a que anote y no a otras facetas del juego. Bueno, es que estaba pensando respecto a lo que estabas comentando. ¿Tú crees que, por ejemplo, aquí en España no vamos a parecer al baloncesto americano? Al famoso small ball. Porque, por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando con el director deportivo del Breogán y llegamos a la conclusión contraria, que, por ejemplo, aquí siempre vamos a seguir apostando por gente muy alta, como tipo Tavares, etc. Con un pivo de referencia, vamos. Sí. O Cuspinera también nos lo comentó. Bueno. A ver, yo creo que el small ball es porque, o bueno, se tiende al small ball porque al final hay jugadores en la NBA que tienen un rango hay muchos jugadores que tienen un rango de tiro enorme. O sea, es que hay jugadores que están tirando un 45% a 8 metros del aro. O sea, tienes que defender a esos jugadores a 8 metros del aro. Entonces eso al final suelen ser jugadores de este perfil que comentáis vosotros. Yo aquí en Europa, ahora mismo, creo que no estamos todavía en ese punto. O sea, no hay tal cantidad de jugadores que tengan un rango de tiro, o sea, con una eficiencia tan alta y un rango tan amplio como para poder llegar a ese extremo. Sí creo, por ejemplo, que es muy importante, ahora mismo en Europa, por ejemplo, me parece más importante, no más importante, pero sí me parece muy importante, por ejemplo, jugadores exteriores
que sean capaces de anotar cerca de la canasta. Cerca de la canasta me refiero debajo de la canasta. O sea, en situaciones de estrés de oposición. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no hay tanto jugador grande decisivo, excepto Tavares, que no entiendo cómo no está en NBA todavía, o no está en NBA, vamos. Excepto Tavares, no hay tanto jugador que sea capaz de ser tan determinante a la hora de cambiar tiros o de taponar. Entonces, sí me parece cualitativamente tener a jugadores exteriores que sean capaces de finalizar cerca del aro, sí es rasgo de algún equipo de estas últimas temporadas de bastante éxito, por ejemplo. Entonces, aspectos de ese tipo yo creo que ahora mismo en Europa tienen decantan más el éxito de un equipo que no el tener un rango de tiro eso de 7,5 metros, de 8, como tiene ahora mismo en NBA, por ejemplo. Oye, una pregunta que me acaba... A mí, sabe Ángel que me van surgiendo preguntas. Has dicho antes que el Arsenal tenía 100 personas recogiendo datos. A mí me queda sí, palabras de Ana Ferreira, sí. Impresionante. Vosotros, la recogida de datos lo hace el cuerpo técnico, supongo, ¿no? Sí, nosotros tenemos ahí un dato que nos interesa recoger, que no podemos, o sea, no hay fuente de datos de la que podamos recogerlo y sí, se toma manualmente. Okay. O sea, manualmente, como cortando un partido y lo tomamos manual. Y luego el tema de los proveedores, ¿cómo anda? No, siempre... nosotros, es que de proveedor el club trabaja con Instats y sí, hay cierta información que extraemos de Instats, pero al final básicamente tienes el problema de la coherencia de los datos que tomas de una fuente y de otra, ¿no? Bueno, ya sabes que el eventing es diferente, cosas que se clasifican por un proveedor que tú realmente las clasificarías de otra forma. Entonces, al final, nosotros hacemos mucho scouting propio, scouting numérico, me refiero, scouting analítico numérico propio, hacemos muchísimo, pero con datos que recogemos nosotros. O sea, nosotros realmente somos nuestro proveedor de datos. Que no quiere decir que sí, que esta herramienta que tiene el club para el análisis táctico, si la utilizamos, tiene cierta utilidad para recoger algún tipo de datos y que sacamos de ahí. Pero básicamente intentamos que el dato sea lo más objetivo posible. Play by play, box score, carta de tiro, y después dentro de la objetividad que marcamos nosotros a la hora de recoger datos un poco más subjetivos dentro del scouting propio. Cuando entra un poco ya al sector este de los datos, te das cuenta de que a mí los proveedores me dejan un poco frío, no sé. Pero es que tú eres de fútbol, entonces tú lo ves de otra forma diferente, Rubén, porque a vosotros os dan tracking, os dan eventing. Sí, bueno. Pero sinceramente preferiría hacerlo de vuestra manera, recoger nosotros nuestro propio dato. ¿Cómo hace el Arsenal? Creo que eso es lo ideal. Ya, claro. Sí, seguramente. Hay un proyecto no sé si de UEFA o de FIFA, me parece, o de un proveedor, no lo sé, ¿eh? Sé que hay un proyecto para estandarizar datos. Lo que pasa es que, claro, estandarizar el eventing, me refiero. Sí. Lo que pasa es que, claro, tendrás el problema de todos estos años anteriores, cómo cambias ese dato. Es imposible, ¿no? Pero bueno, al final, si tienes un único proveedor y todo gira en torno al eventing de ese proveedor y sabes cómo funciona, me imagino que minimizarás el... Sí, yo por ejemplo con Instat, a mí Instat no me gusta nada. Lo siento, no me convence. No sé, no sé cómo funciona a baloncesto, pero Instat... Pero vosotros trabajáis con tracking, Rubén. Sí, claro. No, nosotros eventing. Sí, ya te digo, en segunda B. Otra cosa ya es segunda y primera. Eso es otro mundo.
El salto es enorme. ¿Es disponible tracking todavía? Sí, nada. No Solo hay un proveedor que te dé... ¿A segunda B no? Segunda B no. Eso es yermo total. De segunda sí. Vale. Sí, segunda y primera. ¿Has trabajado con tracking alguna vez? No, sí, yo estoy empezando ahora, tío. Tengo 24 años. Estoy empezando, pero, o sea, yo estoy deseando que lleguemos un día a segunda, o ahí será genial. Claro, es que yo creo el tracking es, yo desde mi punto de vista te abre un universo nuevo de posibilidades. Exacto. Ahora mismo estás muy cortado, estás muy limitado al no tener... Yo tengo la esperanza de que con el ascenso, bueno, con la tercera categoría, se supone que va a ser profesional, aumente un poco el tema, porque ahora mismo estamos peladísimos. Ahora es lo que te da White Scout, lo que te da Instat, pero no sé, a mí no me convence. Es que no sé, realmente no sé cuál es el coste de tener, de meter un sistema de tracking que cubra a todos los equipos de una liga, no lo sé. Y espero, yo confío que en baloncesto la Euroliga sea la primera, que es, bueno, al final es la liga más fuerte que hay en Europa. Confío en que ellos den el salto y una vez que ellos den el salto, pues el resto de ligas que son un poco potentes en Europa, pues vayan detrás, claro. El tracking, yo tengo muchísimas ideas para hacer, si llega el momento que podamos tener tracking disponible. Bueno, si quieres pasamos ya a hacer otra pregunta, saliendo un poco del Obradoiro, estábamos ahí, que te quería comentar que cómo te va con el tema de Sport Data Campus, ¿no? Que estás ahí dando clases y eso, ¿no? No, soy un colaborador de alguna masterclass por ahí, pero no soy docente del campus, no. Simplemente eso, la colaboración, no sé si la habéis visto, de esa masterclass. Colaboro con Sport Coach también, que es otra plataforma de formación. Ahí sí desarrollamos un par de cursos de analítica de datos para baloncesto. Y sí, bueno, yo normalmente siempre que me piden para participar en algo como esto, siempre, vamos, que sí, encantado. Yo lo que quiero es que haya cuanto más trabajo mejor y dar a conocer todo esto y que los clubs apuesten definitivamente por todo esto. Y me parece la forma de convencerlos. Yo tengo una queja, no una queja, sino una prevención, digamos, porque creo que se está dando la sensación de que es muy fácil esto de la analítica de datos, ¿no? Se vende, bueno, te hace el máster y ya puedes ser analista de datos en cualquier equipo. Y luego cuando te metes... Entrenador, Rubén. ¿Qué? Tú, entrenador, haces el curso, eres entrenador, pero sí. Realmente ser entrenador no es hacer el curso. Claro, es como todas las profesiones. Al final, claro, hay gente buena, menos buena y ya está. Claro. Pero la sensación que tengo yo es que es más que hacer gráficas. Por aquí, no sé, te metes en Twitter o tal y Cristiano Ronaldo, que es más que eso, mucho más difícil que eso. Más que, venga, meterte en Power BI o lo que sea, en cualquier otra herramienta y empezar a sacar gráficas. No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo bueno o lo malo es que es algo tan poliédrico que al final tienes que acabar decidiendo en qué te especializas, ¿no? Porque tú al final piensas, necesitas perfiles técnicos que sean exclusivamente técnicos, que sean capaces de mantener todo el sistema limpio, ordenado y disponible. Necesitas perfiles que conozcan la algoritmia, cómo funcionan los algoritmos que tú quieras aplicar, perfiles analíticos que estén a lo mejor más cerca de cuerpo técnico y que le den la información a través de las métricas necesarias y que demanda cuerpo técnico.
perfiles que sean especialistas en visualización de datos, que es muy importante también. Y al final, todo esto no lo puedes tener en una persona, es imposible. Es imposible tener programadores, es imposible tenerlo en una persona. Entonces, yo creo que sí, es muy importante tener cierto conocimiento, o por lo menos saber qué es lo que hay en cada una de estas áreas y realmente acabar especializándote muy bien en una de ellas, porque al final un departamento de analítica, y yo creo que los clubs de fútbol sí se están dando cuenta, y al final me parece que hay varios clubs de fútbol que ya tienen departamentos más o menos grandes, y al final lo que tienes es un experto en sistemas, un experto en programación, un experto en... Pero claro, tienen que trabajar juntos, o sea, tienen que saber qué puede demandar uno del otro, qué le puede dar, qué no, y tener cierto grado de conocimiento de todas las áreas que hay ahí. Pero no puedes ser experto en todo, es imposible. No puedes ser. O sea, es que no te da ni la vida, ni el cerebro, ni... Es cierto. Bueno, y también ya la pregunta típica técnica de friki es, bueno, ¿cuál es tu algoritmo favorito? Siempre estamos hablando de algoritmos. ¿Cuál es tu algoritmo favorito? A ver, es que realmente lo que te comentaba antes, nosotros de algoritmo típico utilizamos casi solamente para clúster. Y para clúster tiramos mucho de KNN, bueno, mucho, prácticamente todo, porque al final piensa, no necesitamos un grado tan fino de división en clústeres, o sea, no estamos tratando a lo mejor con síntomas de una enfermedad o con algo que sea tan sumamente sensible como para que no podamos cometer o la tasa de error o tengan que ser clústeres perfectamente definidos y trabajamos con algo que es un poco más borroso, ¿no? Entonces, tampoco es que no invertimos un tiempo excesivo en refinar el algoritmo y en refinar el... Sí es verdad que ahora a final de temporada sí echamos un poco más de tiempo sobre todo lo que te comentaba antes, cómo parametrizamos a los jugadores, eso sí nos parece importante, porque nos vamos dando cuenta de que hay algún parámetro con el que caracterizamos a los jugadores y que no acaba de funcionar o nos mezcla jugadores que no nos interesan, entonces ahí sí que le dedicamos más tiempo, pero lo que es después el algoritmo en sí, tiramos básicamente de KNN, básicamente. Y ya te digo, hay temporadas pues que nos salen 5, hay temporadas que nos salen 7, hay temporadas que nos salen 8, depende. Bueno, pero imagínate que tú estás en tu casa, estás aburrido, quiero analizar, yo qué sé, algo del coronavirus, imaginemos. ¿Cuál elegirías? ¿Pero para analizar qué? No sé, imagínate, algo de coronavirus relacionado con, no sé, cualquier tema. Pues no sé, cualquier regresión logística, cualquier regresión lineal, cualquier KNN, cualquier... Vale. Claro, depende de lo que me diga, Rubén. No sé. Hay que ser más preciso. No, mira, yo recuerdo que, no sé cómo se llama Salvador Carmona, que es, le preguntaron cuál es tu algoritmo favorito y el tío dijo, el Random Forest. Claro, pero ¿para qué? Es que depende del problema que tengas. Exacto. Es que es verdad, es así. Hay algoritmos que funcionan muy bien con un determinado problema y que funcionan fatal con otros problemas. Y si al final, ya te digo, es que nosotros básicamente casi lo único que hacemos es solucionar el tema del clúster. Prácticamente es con inteligencia artificial
Hace 2 temporadas intentamos, con todos los datos que habíamos obtenido de nuestros propios, intentamos hacer análisis predictivo, pero llegábamos a 55% o 60% de acierto, o sea, poco más de lanzar una moneda al aire. O sea, ahora mismo, con el volumen de datos que tenemos, análisis predictivo a mí me parece inviable ahora mismo. Sí, es lo que comentábamos al principio. Vamos, no hay ningún problema, me parece inviable. Clustering, incluso una vez que tienes el clúster, aplicar alguna clasificación para saber dónde te caería algún jugador. Una vez que tienes, pues sí, eso sí es factible, eso sí lo podemos hacer. O sea, eso yo creo que sí funciona y nos ayuda a hacer barridos de jugadores. Sí, sí, eso es muy cualquier otra cosa predictiva ahora mismo me parece bueno. Casi Ángel, yo tengo muchas dudas resueltas, ¿eh? ¿Quieres hacer tú alguna pregunta más? No, si quieres ya le preguntamos algo más distendido, ¿no? Para ir terminando. He apretado demasiado. Aparte de ACB, ¿qué ves? Euroliga, NBA, Liga Femenina, no sé. No, me gusta. A ver, veo algo de Euroliga. Veo mucha más ACB, ¿eh? No, vamos. Veo algo de Euroliga también. NBA no, es que no me da tiempo a más. Y femenino, no tengo ni idea. Normal. No porque no me hubiera gustado, simplemente es que no, al final son 24 horas al día y es que no, bueno, igual que todo el mundo, no, es que no te da para más. No, tienes que elegir, ¿eh? No es imposible ver todo. Sí, yo de ACB, pues por jornada 2, 3 partidos sí que caen. Y de Euroliga, pues depende. Si me coincide bien eso, miércoles, jueves, viernes, pues veo alguno, pero mucho menos volumen que ACB, ¿eh? ¿Y qué jugadores has tenido favoritos? Favoritos durante tu vida? Cuando eras pequeño, tampoco. A ver, yo tengo mi ídolo de siempre, es Dražen Petrovic. Además tengo por casa, cuando fichó en el Madrid, recuerdo mis padres habían hecho un viaje a Madrid, él acababa de llegar y estaban se alojaban en el mismo hotel y coincidieron en el ascensor con él y le pidieron un autógrafo y tengo una tarjetita pequeña con un autógrafo de, si era Petrovic, era ese carácter que ahora, hoy en día no lo soportaría, a un jugador de ese tipo. Bueno, no lo soportaría ni yo ni media humanidad. Pero en su momento ese ¿sabes? Salirse de lo marcado, ese perfil de genio egoísta y malcriado que tenía, o sea, a mí me seducía bastante. Sí, pero venía con mucho trabajo detrás también, ¿eh? Claro. Sí. Evidentemente. Bueno, que es que al final, si no hay trabajo, no llegas a ningún sitio, vamos. Claro. Tengo una foto también cuando estuve en Zagreb, estuvimos en el 2010, me parece, allí en el Palacio de Hielo con la estatua que tienen en la entrada. Sí, vamos, clarísimamente Dražen Petrovic, sí, pero sin ninguna duda, además. A Rubén le pilla muy sí, joven. a Rubén, no. Yo le he visto mucho y pero la verdad es sé que... quién es, pues. Pero a un vikingo como yo, que nos dio tantas palizas Dražen, cuando además el favorito era el Madrid teóricamente, pues, pero luego vino al Madrid y bueno, una maravilla de jugador, ¿qué vamos a decir? Sí. Una lástima que falleciera. Y en la NBA estaba cogiendo importancia, ¿eh? Sí. Tuvo una primera temporada así floja, pero luego ya... Sí, porque le falta un poquito físico, pero en cuanto empezó a ponerse cacha, pues una máquina allí igual. Así que... En fin. Sí. No sé si, bueno, el documental de ¿cómo era? Hermanos y amigos hermanos, Con ¿no? D-Back, sí. Con Divac, ese documental es muy bueno, muy bueno.
Sí, sí. Además, a mí el tema de los Balcanes siempre me llama la atención. ¿Cómo podíamos tener ahí a 1000 kilómetros una guerra y hace nada, claro? Es un tema Cuando estuve por allí, sí, me llamaba un montón de cosas la atención. Y, bueno, lo ultranacionalistas que son. Tenían allí, no sé si estuvisteis por Croacia, tienen en las casas, en los portales, en muchos portales, las fotos de los militares que estuvieron en la guerra. En Dubrovnik, si ves Dubrovnik desde la muralla y ves todos los tejados, están todos los tejados reconstruidos, o sea, son nuevos todos, excepto las iglesias. Las iglesias era como un pacto, ¿no?, entre las distintas religiones que combatían en la guerra, las distintas etnias. Las iglesias no se bombardeaban. Entonces tú ves los tejados de las iglesias que son antiguos y todos los demás tejados del resto de las construcciones que están nuevos, ¿no? Que ves la diferencia de pruebas por la carretera y tanques abandonados. Bueno, de hecho tenían problemas con las minas, ¿no? Hasta hace poco tiempo, que era peligroso andar por allí porque incluso hubo algún programa de Naciones Unidas, me parece, para eliminar las minas antipersonales que quedaban de la guerra. Un tema, una historia complicada, muy complicada. Con las selecciones que tenía Rusia, bueno, la URSS y Yugoslavia en baloncesto hace años. Sí, sí, sí. Qué espectáculo de selecciones, madre mía. Le obligaron prácticamente a la NBA a llevar a los jugadores ya profesionales, ¿no? Sí, de hecho ellos tenían la norma hasta los 27 años, no podían salir del país a jugar. Los antiguos yugoslavos. Y con Sí. habían hecho una excepción, no sé muy bien por qué, y se había venido al Madrid antes de cumplir 27 años. No sé si era un tema de servicio militar o un tema de... Bueno, hasta los 27 años no podían salir del país a competir. Y con él habían hecho una excepción. Pero yo creo que vino aquí a Madrid, me parece que con 24 años o algo así, me parece, no lo recuerdo. Sí. Bueno, era cuando si jugabas en NBA ya no podías jugar con tu selección. Sí. Porque te convertías en jugador profesional. O sea, hasta ese momento eras como jugador amateur, te convertías en jugador profesional y ya no podías ser... Se me había olvidado esa tontería. Y no podías ir competir en los Juegos Olímpicos. O sea, los Juegos Olímpicos están abiertos a jugadores NBA desde hace relativamente poco tiempo. Claro. Así es. Bueno, y por mi parte, la última pregunta, ¿cuáles, así, proyectos de futuro, cosas que te gustaría hacer, cosas que a lo mejor te gustaría introducir en el Obradoiro en un caso que hubiese más presupuesto? A ver, a mí me encantaría tener tracking disponible. Me parece que el tracking abriría, pero muchísimas posibilidades a lo que tenemos ahora. Y ojalá, como os comentaba antes, yo creo que Euroliga es la que tiene que dar el paso, porque es la liga más potente. Ojalá Euroliga dé el paso. Yo creo que hay algún equipo CSK, me parece que ya tiene instalado algún sistema de tracking en el pabellón, pero es necesario que lo tengan todos los equipos dentro de la competición para poder trabajar correctamente. Y el tracking para mí abriría muchísimas puertas y le daría el impulso definitivo a la analítica para que realmente se acabe de incorporar se acabe convirtiéndose en una desventaja competitiva. El vídeo lo vamos a titular así, ¿no? Buscando la desventaja. Sí, pues no estaría mal, ¿no? No, es muy cierto, es una reflexión muy interesante. Desventaja competitiva. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido a nuestro canal, que bueno, que ya veis, intentamos tocar todos los palos. La verdad es que al final el baloncesto es tan amplio, desde diferentes ligas a diferentes entrenador, director deportivo, de diferentes roles. Y nada, despedirnos ya y a nuestros seguidores, pues nada, que pedirles que se suscriban.
Pues que es gratis. Pues está nada, mucho gracias salir. a vosotros y nada, cuando cualquier cosa que necesitéis, encantado, Muy bien. Para atenderos y nada, lo que necesitéis. Muchísimas gracias de verdad por pensar en mí y cuando queráis. Muy bien. ¿Alguna cosilla, Rubén, o lo damos por cerrado? Rubén sigue dándole vueltas ahí a los algoritmos, a ver. Sí, Rubén. Yo siempre. No, porque. Estás estudiando ahora, ¿no, Rubén? Claro, yo estoy empezando ahora, entonces pues siempre estoy pensando. Me gusta mucho el tema este. La vida son datos, ahora mismo ya. Para todo. Yo, Rubén, si te puedo dar, si puedo ser tan presuntuoso como para darte un consejo, lo que es gris oscuro en un sitio puede ser blanco en el sitio de al lado. Piensa en algoritmos, en métricas, en números, en entrenadores, en jugadores o lo que quieras. O sea que si un algoritmo es una patata para un problema, puede ser espectacular para otro problema. Eso está claro. Nada, yo simplemente, la verdad que ahora estoy en modo aprendizaje. Recibir todos los mensajes, todo lo que me han enseñado de aquí y bueno, y a ir aprendiendo poco a poco, y ya está, poco a poco. Claro. Pues muy bien. Mucho ánimo y... Ilusionado, te pediré consejo. Claro que sí. A ver, que no, yo no estoy yo aquí para dar consejos a nadie. Yo puedo hablar de la experiencia que tenga y de estos años pero nada, no para dar consejos. No. Pero No, si sí, todo pueda ayudar, de verdad, de corazón os lo digo, aquí estoy. A mí me haría mucha ilusión eso de poder nosotros trabajar con nuestra propia data. Sería brutal, sería un paso definitivo. ¿Pero cuántos sois ahí en Murcia, Rubén? Estoy empezando yo ahora. Yo estoy en práctica y probando cosas, convencerlos, o sea, no convencerlos, en plan de la importancia del dato. Tienen 3 herramientas, ellos tienen 3 herramientas. Y hasta que yo llegué prácticamente no le daban uso, no sabían ni lo más mínimo. Y yo, pues eso, poco a poco, pues aprendiendo la data, qué es fiable, qué no es fiable, bueno, creando gráficas, trabajando mucho con Python, intentando crear una base de datos que le pueda interesar a ellos, yo que sé, haciendo cosas. Habla mucho con los entrenadores, con el director deportivo. Tienes que hacer un trabajo de didáctica muy importante, es súper importante. Si ellos aprenden el valor que tú les puedes ofrecer, va a ser mucho más fácil llegar al punto de encuentro. Sí, yo al secretario técnico ya lo tengo convencido. Y ahora queda ya el resto. No, el problema, y te lo he dicho al principio, lo importante que es la constancia de un proyecto. En el fútbol, lo sabes perfectamente, en el fútbol hay un entrenador diferente cada año y por no decirte varios por temporada. Y eso siempre afecta a un proyecto. Sí, el problema que vas a tener aquí con los datos es lo que comentábamos antes, que el retorno no va a ser inmediato. Es un trabajo de ir tejiendo poco a poco, de ir metiéndolo en la estructura del club, pero bueno, oye, claro, sin desfallecer, ánimo, tienes ahí la oportunidad. Eres joven. Bueno, yo te soy sincero, yo hace 4 años yo no tocaba un ordenador. No tocaba un ordenador, no sabía mínimo Excel, no, nada. Nunca he sido un chaval de ordenador. Y hace 2 años, desde hace 2 años, le dedico 14 horas diarias, te diría. 12 horas, siempre estoy. Sí. ¿Pero estás formado en algún sitio específicamente o...? Yo hice el máster en Big Data Deportivo, el de
el de David. Ajá. Y con eso, bueno, lo vi un poco, que no sé, no me van a ver, pero vamos, incompleto, digamos, que no llegaba, tenía la sensación de que no era suficiente. Y entonces me apunté a 2 cursos, uno de Machine Learning y otro de Python, para aprender también un poco de programación. Y bueno, a través también del máster en mitad deportivo, pues empecé las prácticas en el Lucas Murcia, y ahí estamos. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que vas por buen camino. Yo mucho vídeo, ver cosas, aprender programación, sí. Es la parte más complicada y en eso estamos también. Pues sí, vas bien. Y además, sobre todo, tienes ilusión, que es lo más importante. Y más que ilusión, yo diría ganas de aprender. Soy muy, como siempre digo Ángel, soy muy maruja. Soy maruja en todos los sentidos, y en el sentido del dato también. Ponle el nombre que quieras. Yo le llamo ilusión. Tú llámalo como quieras. Sí, bueno. Muchas ganas, sí. Es cierto. Bueno. Pues nada. Vamos a cerrar. Sabía que no íbamos a alargar. Pues nada, esperamos que os haya gustado este enfoque del baloncesto. Bueno, para mí los datos, como he comentado, están en todos los estamentos de la vida ahora mismo, a todos los niveles, y que son muy importantes. Y en baloncesto no podía ser menos. Así que nada, esperamos que os haya gustado el programa y espero que el jueves tengamos otra entrevista con Alex Teres esta vez. A ver si podemos engancharle el jueves, que ha salido de la burbuja de la Chile. Bueno, un avance. Venga, hasta luego. Gracias, hasta luego.